¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Viviana Rodríguez Sandoval. Junto con mi compañero Axel Adair Pulido Chávez, presentaremos el día de hoy circuitos integrados microprocesadores. Nosotros formamos parte de Ingeniería Industrial del grupo 5.3. ¿Qué tal? Yo soy Axel Adair Pulido Chávez y les voy a presentar la parte de definición de los microprocesadores. Un microprocesador, también conocido como procesador micro, chip o microchip, es un circuito lógico que responde y procesa las operaciones lógicas y aritméticas que hacen funcionar a nuestras computadoras. En definitiva, es su cerebro. Pero un procesador no actúa por propia iniciativa, recibe constantemente órdenes de múltiples procedencias. Cuando encendemos nuestra computadora, lo primero que hace el micro es cumplir con las instrucciones de las BIOS, Basic Input Output System, que forma parte de la memoria de la computadora. Una vez funcionando, además de la BIOS, será el sistema operativo y los programas instalados los que seguirán haciéndose obedecer por el microprocesador. Pese a los microprocesadores, siempre nos hacen pensar en ordenadores. Lo cierto es que están disponibles en multitud de, cacho en multitud de cacharros que nos rodean habitualmente, como cámaras de fotografía o video, coches, teléfonos móviles. No obstante, es cierto que aquellos que se emplean en las computadoras son los más potentes y complejos. Para el punto número 2 tenemos la clasificación. Los microprocesadores se clasifican basándose en diversos factores. Esos factores son diseñados para evaluar la velocidad del procesador y la cantidad de información que se puede transferir. Para empezar, tenemos a la velocidad. Está clasificada en función del número de ciclos de procesamiento por segundo que genera. Las clasificaciones de velocidad para los microprocesadores se miden en gigahertz o en megahertz, mientras que la cantidad de información que pueden transferir se miden en kilobytes o megabytes. Tenemos también el tamaño del caché. Contienen cachés de datos que están diseñados para almacenar información que están siendo transmitida hacia y desde el procesador. Un caché de mayor tamaño permite un acceso más rápido a los datos de uso frecuente, lo que brinda mejores velocidades de procesamiento. Los cachés se designan como caché L1, L2 y L3 y generalmente van desde 64 kilobytes hasta 1 megabyte en tamaño. También tenemos a la velocidad y longitud de bus. Es la función de la rapidez con la cual transfieren datos entre el procesador y la placa madre. Comúnmente conocido como el FSB, que es el bus frontal, o SB, que es el bus de sistema, la cual tiene un fuerte impacto sobre la potencia global de un procesador. Al igual tenemos el número de núcleos, tenemos la capacidad, diferencia entre el microprocesador analógico, digital e híbrido. El analógico es el que funciona con señales eléctricas analógicas y el digital con señales eléctricas digitales, mientras que el microprocesador híbrido tiene características de los dos tipos anteriormente mencionados. Tenemos la función de las instrucciones, que es el CISC, que es el Complex Instruction Set Computer y Resolver Instruction Set Computer. Aquí el primero interpreta y ejecuta un gran número de instrucciones, lo cual los hace más lentos, mientras que el segundo interpreta y ejecuta solo las instrucciones reducidas y por lo tanto son más rápidos que los anteriores. El punto número 3 consta de medidas e identificación. El rendimiento del microprocesador se mide tradicionalmente en megahercios o más recientemente en gigahercios, que no es otra cosa que la descripción en frecuencia reloj de la cantidad de datos que un procesador puede calcular en una unidad de tiempo determinada. Actualmente los microprocesadores varían su frecuencia de reloj entre 1.5 y 4 gigahercios. Recordemos que un gigahertz equivale a 1.000 millones de ciclos de procesamiento por segundo, mientras que un megahertz equivale a 1 millón
de ciclos por segundo. Esta es una medida particular del procesador en solitario, ya que su desempeño general dependerá en gran medida del resto de los componentes del sistema, como la memoria RAM o el software. En este caso tenemos a los MIPS. ¿Qué quiere decir? Son millones de instrucciones por segundo. Para esto vamos a utilizar las dos fórmulas que vemos aquí. Y hicimos dos ejemplos, uno para cada quien. El ejemplo 1 consta de la primera fórmula. Y dice que supongamos que tenemos un procesador que ha ejecutado 4 millones de instrucciones en 0.05 segundos. Para esto tenemos los dos datos, que es el recuento de instrucciones sobre el tiempo de ejecución, y nos da un total de 80 millones. Para hacerlo en la unidad de MIPS, esos 80 millones se dividieron entre 1 millón y nos da un total de 80 millones de instrucciones por segundo. Para el ejemplo 2, hicimos uso de la segunda fórmula. Aquí sabemos que tenemos los 800 MHz y un CPI de 4 ciclos por instrucción. Nos da un total de 200 y estos 200 se dividen en 1 millón para sacar los 0.0002 millones de instrucciones por segundo. Medidas e identificación. Desde el surgimiento de los primeros microprocesadores fabricados por Intel hasta los potentes modelos que se pueden encontrar hoy en día, su evolución ha transitado por diversas generaciones. En este sentido, si algo ha caracterizado a la compañía es por mantener siempre una total compatibilidad con todos los modelos de la familia x86. Los microprocesadores de dicha familia se han podido conocer tanto por el nombre del chip que lo identifica, 8088, 486, Pentium, Celeron, Pentium 4, como por nombres códigos, Velocio, Coppermine, Northwood, Prescott, que se le han asignado en dependencia de algunas de las características tecnológicas que los hacen representativos para cada etapa. Existen muchas formas de clasificar los microprocesadores, aunque una de las más usuales es según su número de núcleos, cores en inglés. Pueden ser núcleo simple, doble o cuádruple. De acuerdo al número de núcleos, su capacidad de cálculo será mayor o menor. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.